Damas y caballeros, muy buenas tardes. La Oficina de Participación Ciudadana del Congreso de la República, a través del programa Parlamento Universitario y Ciudadano, presentan el tema La democracia y la participación política de los jóvenes. En esta oportunidad tenemos como invitadas a la señorita Cris Díaz Montoya y a la señorita, quien es consejera regional del Gobierno Regional de Arequipa, y a la señorita Romy Carmen Infantas Soto, alcaldesa de la provincia del Cusco. Para iniciar la ceremonia del acto académico que nos reúne el día de hoy, dejamos en el uso de la palabra a don Jorge Alejandro González Oré, jefe de la Oficina de Participación Ciudadana. Adelante, por favor. Muchas gracias al doctor Jorge Rioja y agradecer primero a nuestras ponentes por estar presentes, por estar comprometidas en un evento importante, sobre todo en este momento de crisis política. Y también agradecer a cada uno de los participantes y en general a la Oficina de Participación Ciudadana y a la primera vicepresidencia del Congreso que hace posible este evento. Lo que nos convoca hoy día es un tema, como dije, muy importante, que es la democracia y el rol de los jóvenes, la participación de los jóvenes en la política. Y hoy tenemos a dos personas que estoy convencido que desde la parte de la acción, no solo desde la teoría, sino desde la acción, nos van a poder comentar a través de sus experiencias cuáles son esos retos y esos desafíos que hoy necesitamos enfrentar. Porque, como lo dije, no estamos solo ante una crisis sanitaria, que esta ha sido una crisis mundial, o ante una crisis económica, que está claro que ya el mismo MEF ha mencionado que vamos a tener una baja en nuestra economía de más del 12.5%, una de las más altas bajas que se ha dado a nivel de los últimos 100 años. Pero más allá de esto, hoy también acontece una crisis política. Más allá de buscar culpables y de hacer más diagnósticos, lo interesante es ver qué podemos hacer desde el espacio de recambio, de renovación. Yo creo que este es un desafío generacional. Por eso hemos tocado este tema tan importante con jóvenes, con personajes ahora, actores políticos de primera línea. Tenemos a la alcaldesa actual de la Municipalidad Provincial de Cusco y a nuestra consejera regional por la provincia de Camaná, consejera regional de Arequipa. Es necesario, creo yo, tener estos espacios de diálogo, estos espacios donde podamos entendernos, conversar más y llegar a algunas conclusiones básicas. Yo creo que es momento de que la sensatez prime. Es momento de valorar mucho más la práctica política, porque parece que a lo largo de los últimos años, desde los 90, se hubiese dado una dicotomía entre lo que es la vida política, digamos, y la ciudadanía, cuando en realidad son ambas partes de una misma moneda, de la vida pública, tanto la política como la ciudadanía. No hay tal dicotomía, hay una unión en realidad. Y esa unión se debe a que la política finalmente es tomar decisiones para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Todo lo que exceda de ese espacio probablemente esté yendo más allá del concepto original, y es que probablemente todo eso lo que ocasiona una apatía mayor entre los ciudadanos. Yo creo que es necesario poder plantear un nuevo proyecto político, un nuevo proyecto democrático, ¿no es cierto?, desde las nuevas generaciones, desde los nuevos rostros en la política, para poder defender la democracia y para poder hacernos entender que es mejor estar unidos, porque lo que se está haciendo en esta crisis es buscar siempre polarizar, y eso lo que ocasiona es una mayor fragmentación política. Y yo les digo algo, que destruir es muchísimo más fácil que construir, y que lamentablemente a veces optamos por el camino más fácil. Y cuando uno quiere encontrar diferencias, amigos, amigas, las va a encontrar en cualquier lado. Es más fácil encontrar las diferencias que los puntos que nos unen. De hecho, pueden hacer este ejercicio. Si uno quiere encontrar diferencias hasta en dos gemelos, si las quiere encontrar, las va a encontrar. Si quiere hacer que nazcan las diferencias entre dos personas, quizás en una pareja, con unas pequeñas chispas, pueden generar que se rompa esa unión.
es más fácil destruir que construir, pero el gran reto de los jóvenes, el gran reto y el gran desafío generacional es buscar la unión, es buscar los consensos, porque seguramente que ahí está la gran mayoría de peruanos y seguramente que son menos los que quieren polarizar y los que quieren buscar enfrentamiento. Yo creo que ese es un reto importantísimo, importantísimo, un reto generacional. Otro reto importante también que quiero señalar, aprovechando este espacio, es que es necesario hacer una política más allá de los cargos. ¿Y a qué me refiero con esto? Se dice que a veces el gran problema de la política es que los que acceden a la política van más en búsqueda del cargo, es decir, de ser importantes antes de ser útiles. Y yo creo que uno de los grandes retos es ser útiles antes que buscar los cargos o ser importantes. Es ser útiles y buscar las grandes reformas que necesita nuestro país a nivel social, a nivel económico y claro que sí, también a nivel político. Es hoy el momento de ser útil a nuestra patria y no estar pensando solamente en cargos. Eso llega con el propio peso, pero eso no es algo en lo que debemos buscar. Hoy, más que nunca, debemos hacer un llamado absolutamente a todos los ciudadanos, a todos los jóvenes. Viene un punto de quiebre en este bicentenario del 2021 y tenemos que buscar cómo le somos útil a nuestra sociedad, cómo le somos útil a nuestro Perú del bicentenario, antes que estar pensando únicamente en cargos. Los cargos llegan, pero la utilidad y sobre todo cuando tenemos espacios como tienen nuestras invitadas, utilizar como bien lo están haciendo sus cargos para la mejoría de la sociedad. Porque finalmente eso es lo que busca un joven en la política. Y yo quiero también hacerles recordar, porque esta conferencia está planteada desde el espacio juvenil, de que debemos valorar bien la acción de poder entrar en política, el sacrificio de poder entrar en la vida pública y en la vida de servicio a los demás, que nuestras dos ponentes seguramente nos van a poder, se van a poder explayar mucho más. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque muchos de los jóvenes están teniendo cada vez mayor participación y mayor protagonismo en otros ámbitos. Podemos ver que una persona, por ejemplo, de menos de 30 años, puede ser gerente de una empresa, puede ser jefe de su propia empresa, inclusive. Hay muchos emprendedores jóvenes, independientes. Sin embargo, hemos visto que se ha hecho difícil que los jóvenes puedan ingresar a los mejores espacios para hacer política. Se ha relegado. Entonces yo creo que las dos ponentes son una muestra de esa actitud de servicio y de esa actitud de ponerse al frente y decir, ser joven no es una excusa para olvidarse de los problemas del país, sino al contrario, es una obligación que hace que puedas estar en los espacios de la toma de decisiones con una motivación de servicio. Yo creo que hoy, más que nunca, necesitamos a una generación de jóvenes que proteja todo lo que se ha ganado en estos últimos años a través de la democracia, de una cultura democrática. Estamos justo ahora en la Semana de la Democracia, pero que también compatibilice esto con la defensa de los derechos, derechos de igualdad, derechos de libertad, derechos reales. Porque finalmente, si somos ciudadanos, pero no tenemos esa igualdad ante la ley y es mero formalismo y no se da en la práctica, entonces, ¿de qué tipo de ciudadanos o de qué tipo de república estamos hablando? Yo creo que este es un gran reto. Como lo dije en alguna charla con Parlamento Escolar hace unos días, yo quiero culminar esto con un mensaje. Quiero culminar mi intervención con un mensaje a los jóvenes que quieren hacer política, a los jóvenes que quieren defender la democracia y a los jóvenes que piensan que por encima de la división, por encima del enfrentamiento y la confrontación está la unión y está el interés nacional de sacar adelante a nuestro país, sobre todo en estas horas tan aciagas a nivel de la salud, a nivel de la economía y a nivel de la política. Que la vida te ofrece siempre dos caminos. El camino fácil y el camino difícil. A veces optamos por el camino fácil. Sin embargo, yo no lo recomiendo, porque ese camino fácil probablemente no lo elegimos nosotros, sino que lo eligió la comodidad de estar en la zona de confort. Y el camino difícil, que demanda mucho sacrificio, es ese camino que en la política hace que dejemos de estar en la tribuna simplemente como meros espectadores, criticando absolutamente todo, gritando, vociferando, pero haciendo muy poco
por hacer los cambios en las reformas que necesita nuestro país. Yo creo que es momento de dejar las trincheras y bajar a la arena de los hechos para poder hacer los cambios que nuestro país necesita. Y yo estoy convencido de que tanto nuestros ponentes como los jóvenes que están ahora presentes en esta conferencia elegirán el camino difícil, que sin duda traerá complicaciones, que sin duda traerá sacrificios, pero también, sin dudarlo ni por un segundo, es el camino correcto para poder sacar adelante a nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias, don Jorge. Vamos a hacer una referencia a las condiciones sobre las cuales se va a desarrollar esta actividad. En principio, las ponentes harán su respectiva exposición y luego iremos a un rol de preguntas a efectos de que los participantes puedan hacerla en simultáneo a través del chat. Y con ello, por supuesto, al final, las dos expositoras darán respuestas a las preguntas a quienes sean dirigidas. Debemos recordar en este caso que en el Congreso de la República del Perú celebra la Semana de la Democracia. Sin embargo, por mandato de Naciones Unidas, se instituye el día 15 de septiembre como el Día Internacional de la Democracia y lo hace mediante la resolución 62/7. Debemos destacar dos conceptos que nos parecen interesantes en el contenido de la resolución. Entre otros, dice: reafirmando que la democracia es un valor universal basado en la voluntad libremente expresada de los pueblos de determinar su propio sistema político, económico, social y cultural, y en su participación plena en todos los aspectos de su vida. Reafirmando también que si bien las democracias comparten características comunes, no existe un modelo único de democracia y que ésta no pertenece a ningún país o región, y reafirmando además la necesidad de respetar debidamente la soberanía, el derecho a la libre determinación y la integridad territorial. A continuación, hará uso de la palabra la señorita consejera regional del Gobierno Regional de Arequipa, Cris Lisbeth Díaz Montoya. La señorita tiene de formación profesional, abogada. Actualmente cursa estudios de posgrado en Gerencia Social en la Pontificia Universidad Católica del Perú y ha trabajado para la Corte Superior de Arequipa, tanto en una sala mixta descentralizada en Camaná, como en el Juzgado de Paz Letrado de Caima, el Juzgado de Familia de Cerro Colorado y también el Cuarto Juzgado de Familia del Cercado de Arequipa. Para que haga su exposición, dejamos en el uso de la palabra a la señorita consejera regional Cris Díaz Montoya. Adelante, por favor. Muchísimas gracias, doctor Jorge. En primera instancia, quiero agradecer por la invitación a la Oficina de Participación Ciudadana del Congreso de la República y al programa de Parlamento Universitario Ciudadano. Es un honor particularmente poder acompañarlos en esta conferencia. Asimismo, poder saludar al doctor Jorge González Oré, al doctor Jorge Rioja, a la señorita alcaldesa Romy Infante Soto, alcaldesa de la Municipalidad Provincial de Cusco, a quien deseo los mejores éxitos en su gestión. Estoy muy segura que podrá dejar a los jóvenes en el ejercicio de su cargo como un antecedente de que todos nosotros podemos ejecutar y ser parte del cambio y del sistema político. Bueno, voy a aprovechar la oportunidad para compartir algunas diapositivas con todos aquellos participantes que el día de hoy nos acompañan. ¿Si me podrían ayudar, por favor? No puedo compartir las diapositivas. Por favor, Vanessa o Consuelo. Sí, permítame un momento, por favor. Ahí está, sí tiene el acceso. Muchísimas gracias. Bueno, sí, bien lo decía el doctor Jorge, el 15 de septiembre, el día de ayer, se ha conmemorado el Día Internacional de la Democracia. Y es meritorio conversar sobre este concepto atendiendo a la inestabilidad política que lamentablemente goza nuestro país. Y es por ello que todos los días me pregunto, ¿existe democracia en el Perú? ¿La democracia es un futurible? ¿Cómo podemos construir una sociedad que no sea arbitraria y simétrica? ¿Hasta dónde hemos avanzado como país en la construcción de la democracia?
Ello es necesario poder responder a partir de una perspectiva histórica, ¿no? Es necesario hacer una comparación entre cómo nació la democracia en sí y cómo tenemos una democracia contemporánea. Ha existido cambios significativos, en esencia. Allá por el siglo 7, 6 a.C., cuando nacía la democracia en Atenas, en la Grecia antigua, definitivamente se dieron algunos cambios que permitían el avance y la reafirmación de la propia democracia. Uno de ellos me llamaba la atención. Solón, a través del mecanismo de la democracia, pudo derogar una ley que de alguna manera implicaba que aquel campesino que debía la séptima parte automáticamente se convertía en un esclavo. Y es a través del mecanismo de la democracia que esto pudo derogarse. Definitivamente, si hacemos una comparación con la democracia del siglo XIX, del siglo XX, donde las mujeres no podíamos votar, donde las mujeres no podíamos participar en un cargo público, ni mucho menos ejercerlo, o donde los negros no podían tampoco ejercer su derecho al voto. Claro ejemplo, Sudáfrica. En Sudáfrica, el 90% de la población es negra. Sudáfrica es un país donde yo tuve la posibilidad de estar, y definitivamente aún se ven aquellos rasgos discriminatorios, ¿no? Y definitivamente nos trae a colación el hecho de que en un país donde tenga la supremacía negra, no se pueda permitir o no se haya podido permitir en un determinado momento el derecho al sufragio a este grupo mayoritario. Sin embargo, si hacemos la comparación ya con la democracia actual, contemporánea, han definitivamente compartido, han significado grandes cambios, ello con el afán de buscar un camino de una sociedad mucho más justa, ¿no? Dentro de algunas definiciones, dada la consolidación de todos aquellos aspectos históricos en los cuales estamos abordando, la RAE menciona, por ejemplo, que la democracia es una forma de gobierno en la que el poder político es ejercido por los ciudadanos. Correcto. La democracia, demo y kratos, el poder del pueblo, ¿no? Y también menciona que la democracia es una doctrina política según la cual la soberanía reside en el pueblo que ejerce el poder directamente, hablamos de la democracia directa, a través, por ejemplo, del referéndum, o por medio de representantes. Hacemos colación a la democracia indirecta, ¿no? Las Naciones Unidas, ya lo mencionaba el doctor Jorge Rioja, es una organización que mantiene de manera ferviente la defensa de la democracia y la institucionalización en cada uno de los países. Es la democracia un valor universal basado en la libertad expresada del pueblo para determinar su sistema político, económico, social, cultural y su plena participación en todos los aspectos de su vida. Definitivamente es el pueblo quien va a determinar qué sistema de gobierno, qué sistema político, económico, cultural quiero yo, qué aspectos vamos a modificar según la decisión mayoritaria que todos podemos tener. En una entrevista que dio Francisco Miro Quesada, cuando presentó su libro Del Ágora Ateniense al Ágora Electrónica, con Marco Antonio de Negri, él da un concepto que me gusta mucho, y esto fue en el año 2007. Él dice: la democracia es una forma política que se adecua o se acerca más al ideal de una sociedad justa, que además debe ser una sociedad racional, es decir, una sociedad que debe contener información, datos, pero que no solo debe quedarse en eso, sino una sociedad que tenga conocimiento, que pueda involucrarse con esa información, que pueda deliberar, que pueda discernir, que pueda debatir. Y toda esta sociedad debe estar en un espacio, en un marco donde las leyes tienen que aplicarse. Entonces, ¿cómo se ha ido construyendo la democracia? ¿Tenemos una democracia en el Perú o tenemos una poliarquía? Robert Dahl dice que no tenemos democracia, que lo que tenemos es una poliarquía. ¿Y por qué no tenemos una democracia? Porque la democracia no se cumple de manera perfecta en nuestro país, dado que los principios de igualdad y de libertad, que son los elementos fundamentales de la democracia, no están impregnados aún en nuestro sistema o en nuestro territorio peruano. Definitivamente,
creo que nos deja mucho a la apreciación. Pero vayamos a saber qué dice el pueblo peruano. ¿Qué es lo que tenemos? ¿Una democracia? ¿O qué sistema de gobierno es el que nos maneja actualmente? En el Perú, según una encuesta del Instituto Nacional de Estadística e Informática, en el primer semestre del año 2019, como todos ustedes pueden apreciar, en el gráfico 21, la percepción de la población sobre el funcionamiento de la democracia nos dice que más del 50% cree que la democracia está mal o muy mal ejercida en nuestro país. Pero ¿cuáles son esas razones? Pues, bueno, lo atribuyen a los políticos, a nosotros, a los ciudadanos, haciendo un mea culpa, y también a las leyes que son malas o que pueden ser ejercidas de manera mala, ¿no? Definitivamente, creo que la población, en su gran mayoría, estamos en el año 2020, solo a meses de haberse hecho esta data, no cree que exista democracia en nuestro país. Por ende, existe una brecha entre el apoyo a la democracia como sistema de gobierno y la satisfacción con cómo esta funciona en el Perú, que se podría explicar como la concepción que tienen los peruanos sobre la democracia con la realidad cotidiana de nuestro país. Es decir, la democracia como valor y principio no es la misma democracia en su ejecución. Por ende, la población indica, si la democracia no resuelve mis problemas, ergo, la democracia no sirve. Pero existen algunos países, como por ejemplo latinoamericanos, como por ejemplo Uruguay, donde los mecanismos de la democracia, como por ejemplo los principios de transparencia, de mayor control, mayor participación, de deliberación, de auditoría, están mucho más plasmados en su sistema democrático, que permiten a la población una sostenibilidad mucho más satisfactoria. Es decir, en aquellos países donde la población también está preparada y sabe que no solo le corresponden derechos, sino deberes, ellos indican que la democracia es la mejor forma de gobierno porque les permite ser parte del propio sistema. Entonces podemos llegar a atribuir que la democracia no es el problema. En sí, la ejecución de la democracia lo es. Pero, ¿por qué se da esta inestabilidad en la democracia? Una de las particularidades que yo atribuyo es la corrupción. Definitivamente existen un sinfín de razones por las cuales la democracia se encuentra inestable en nuestro país. Sin embargo, la corrupción es parte, lamentablemente, de un sistema democrático. Entonces muchos dirán, entonces nos cambiamos de forma de gobierno, ya no seamos democráticos, vayamos a un gobierno autoritario. ¡Ey! El hecho de que la corrupción esté dentro de la democracia no excluye de que la corrupción también esté dentro de un sistema autoritario. Solo que la corrupción se visibiliza y se denuncia más a través de los mecanismos en un sistema democrático, a través de un mecanismo de los medios de comunicación, de la televisión, de los periódicos. Definitivamente hay algunas alternativas que permiten visibilizar esos actos de corrupción dentro del sistema democrático, a diferencia de un sistema autoritario. Haciendo algunas críticas y apreciaciones, bueno, que no es tema de discusión, respecto a los medios de comunicación, ¿no? Bueno, yo particularmente, dentro del ejercicio del cargo, he sido principal, de alguna manera atacada por algunos medios de comunicación, de manera insostenible, que a veces me ha llegado a compartir la opinión de Karl Popper, que dice que no existe democracia hasta que no se pueda controlar los medios de comunicación, hasta que no puede existir una regulación en los medios de comunicación. Porque ¿qué te ofrecen los medios de comunicación? Lo que tú necesitas, lo que tú quieres, lo que tú requieres o lo que ellos te quieren ofrecer. Definitivamente creo que queda como punto de análisis, tal vez en otra conferencia o dentro de la rueda de preguntas, en los comentarios, para que pueda ser un tema discutible, ¿no? Estamos a puertas del Bicentenario. Hace unos 20 años yo esperaba llegar al Bicentenario con una sociedad más justa,
con una sociedad ideal, donde todos los ciudadanos sepamos nuestros derechos, pero también cumplamos nuestros deberes y obligaciones. Sin embargo, no llega así. Como ustedes pueden apreciar en la pantalla, nuestros últimos expresidentes, presidentes, están envueltos en temas de corrupción. Algunos siendo investigados, procesados, otros ya sentenciados y otros con indicios graves y razonables de responsabilidad penal, lo cual significa tal vez una vergüenza a nivel internacional y también una vergüenza a nivel nacional, y lo cual resulta lamentable. Sin embargo, yo veo un aspecto positivo a ello. Hace poco leí un libro, no recuerdo el autor, disculparán, pero decían: prefiero tener 1000 veces un presidente sentenciado por actos de corrupción que un presidente envuelto en corrupción libre. Definitivamente es un avance en cuanto a la independencia del sistema judicial, que permite que presidentes de la década del 90 y del año 2000, 2010, 2020 sean procesados, investigados, sentenciados, juzgados. Lo que a diferencia de la década del 60, 70, 80, donde todos diríamos: qué grandes y buenos presidentes tenemos. Pero bueno, queda a consideración. Es por ello que esto, como también lo decía el doctor Jorge González, es un momento importante para la participación política de nosotros los jóvenes. El 28.1% de la población es joven y se ha conseguido la cuota joven para la elección y el ejercicio de los cargos políticos de manera democrática. Particularmente, tal vez comparta la opinión Romy, tal vez mi madre en la década de los 50 y los 60 no hubiera avisorado que su hija de 23, 24 o 25 años pueda ser electa en un cargo público y pueda ejercerlo. Definitivamente es la cuota joven que nos permite a nosotros como nueva generación, no solo por tener una buena voluntad, sino por una capacitación previa, poder ejercer un cargo. Pero no solo a través de la postulación o del ejercicio del cargo se puede hacer política. No. Los jóvenes podemos hacer política desde diferentes espacios, como activistas, como servidores públicos, como funcionarios públicos, o hasta hacer política en casa. Y es la pandemia un momento crucial, porque viéndolo desde una perspectiva de análisis, la pandemia permite que los jóvenes en buen estado de salud puedan ocupar cargos de personas vulnerables, que en su gran mayoría son personas de 50, de 60 años en adelante, y que definitivamente nos permite tener esa oportunidad de participación propia de los jóvenes, no solo en un ambiente político, sino también en un ambiente en general. Creo que es un momento importante para que todos nosotros podamos desarrollar la política, que de manera personal es muy difícil, no solo en el tema de la candidatura, sino también en el tema del ejercicio propio. Definitivamente es parte de la participación política de los jóvenes en la política, el tema del acoso, el tema de la restricción dineraria que se pueda tener, y definitivamente creo que es un momento crucial para todos nosotros poder ser parte de este cambio. Y no solo del cambio en cuanto a la lucha contra la corrupción, sino también sobre la lucha para el capitalismo, el imperialismo, las clases sociales, porque la democracia no puede coexistir con el racismo, con el fundamentalismo, la marginación, la exclusión social y la xenofobia. Definitivamente son muchísimas aristas que los jóvenes tenemos que batallar. Es por ello que considero que la democracia plena es futurible. Sin embargo, nos encontramos en un estado de construcción democrática. Particularmente lo considero así. Estamos avanzando, se están dando cambios significativos, pero lentos. Algunos atentados contra
el Estado democrático, pero que significan retos para todos nosotros a efecto de que se pueda llegar a ese estado ideal de sociedad en el que pueda gozar todos los ciudadanos y toda la población en el Estado peruano. Y bueno, yo voy a concluir esta participación con una frase que me gustó mucho. La democracia no es el gobierno de los mejores ni de los más sabios, pero de todas formas de gobiernos sometidos y llevados a experimento, la democracia es la más sabia y la mejor. Y definitivamente creo que es una alternativa que tenemos que defender a capa y espada, sobre todo los jóvenes que estamos en esta generación buscando la paz social y la justicia. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señorita consejera regional del Gobierno Regional de Arequipa. A continuación, vamos a invitar a que presente igualmente su ponencia la señorita Romy Carmen Infantas Soto, alcaldesa de la provincia del Cusco. Antes daremos una referencia de su hoja de vida y tenemos de ella lo siguiente. Estudió Economía en la Universidad Andina del Cusco, fue acreedora de una beca en la Universidad Nacional de Río Cuarto, Córdoba, Argentina. Durante la etapa universitaria asumió cargos de dirigencia estudiantil y de representante a la Asamblea Universitaria durante 2 periodos. Culminó sus estudios ocupando la posición número 1 del cuadro de orden de méritos de su promoción. Tiene experiencia laboral en el sector público y privado. Participó en las últimas elecciones regionales y municipales 2018 como tercera regidora del Movimiento Regional Tahuantinsuyo, como parte de Cuota Joven y de la representación femenina. Actualmente es alcaldesa de la Municipalidad Provincial del Cusco, periodo 2019-2022. Ha sido presidenta de la Comisión de Administración, Planeamiento, Presupuesto y Fortalecimiento Institucional. También ha integrado las comisiones de Asuntos Legales y Control Interno y Desarrollo Humano, Juventud, Recreación y Deporte. Ha sido electa presidenta de la Asociación de Regidoras y Mujeres Autoridades de la Región Cusco el año 2019, teniendo como algunas actividades personales el realizar actividades de labor social y voluntariado. Dejamos en uso la palabra a la señorita alcaldesa de la provincia del Cusco. Adelante, por favor. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Permítame saludarlo primero, doctor Jorge, y a la Oficina de Participación Ciudadana, también a la señorita consejera, y a todos los participantes que están el día de hoy en esta ponencia. Para mí es un honor dirigirme a ustedes como alcaldesa de la Honorable Municipalidad Provincial del Cusco, y también contarles un poco de la experiencia que yo he tenido desde los inicios y de mi participación, sobre todo en la política y en la democracia en nuestro país. Para ello, permítame, por favor, vamos a compartir la pantalla. Por favor, si me confirman si estamos visualizando la pantalla. Sí, se ve. Es correcto. Perfecto, muchas gracias. Espero que pueda cargar. Ahora sí. Bueno, como ustedes ya lo han mencionado, doctor Jorge, yo soy Romy Carmen Infanta Soto, tengo 25 años y soy alcaldesa de la Municipalidad Provincial del Cusco. Fui electa como segunda regidora de la Municipalidad Provincial y debido a los acontecimientos ya sabidos, es que asumo la alcaldía. En ese entender, es que les voy a hablar también un poquito de qué es lo que hago y cuál ha sido mi participación. Pero para ponernos un poco en contexto, creo que ya nos ha quedado un poco más claro sobre la democracia y sobre todo la participación de los jóvenes. Pero además de ello, para mí es importante recalcar que la democracia en realidad empieza en la escuela. Esta es una frase muy bonita que me gustó y la quise analizar porque los primeros círculos y contextos donde se debe generar el diálogo y el interés político en realidad deben ser los colegios, desde el jardín, desde la educación primaria, secundaria y así sucesivamente. Por ejemplo, tenemos el tema de los alcaldes, regidores y fiscales escolares. Particularmente, por ejemplo, en el colegio donde yo estuve,
teníamos nuestra alcaldesa y también todo un consejo que así juramentan y lo hacen año a año. Es por eso que ahí también tiene que nacer un poco el interés de, en este caso, de los niños para la participación en la vida política. De igual forma, esta participación debe continuar en las unidades e institutos superiores. Por ejemplo, tenemos los centros federados, consejos estudiantiles, el consejo universitario, consejo de facultad, donde comienzan a tomar ya decisiones importantes, tal vez no para la provincia o no para el país, pero sí para nuestro entorno más cercano, que en este caso sería la universidad. Y también buscar el fin de la política, que es el bienestar común. Es así que también particularmente les comentaba, he sido también parte de asamblea universitaria en 2 periodos, y ahí es donde nace un poco mi interés también en la política. Hay algo que siempre me ha gustado resaltar y que son que estos espacios de participación deben ser promovidos. Como los decía la señorita consejera, política, participación ciudadana, no solo lo hacemos desde un sillón municipal o desde, por ejemplo, la consejería regional, sino lo hacemos en cada ámbito de nuestra vida. Un poco teniendo este contexto, tenemos que tener en claro que en la actualidad tenemos también el tema de la democracia. Y la Ley Orgánica de Elecciones obliga a los movimientos políticos nacionales y regionales a tener en sus listas como candidatos a jóvenes. Y también vemos esto en el caso del tema de género, porque obligan a tener candidatos jóvenes, que es la cuota joven, y también la cuota de género. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros, como país, como sociedad, nos hubiésemos desarrollado en un marco del respeto, del derecho y sobre todo de democracia, no tendríamos que tener estas leyes que regulen la participación de cada uno de los ciudadanos. ¿Por qué tenemos estas leyes? Porque obviamente hemos visto que hay algo que está mal en nuestra sociedad. Actualmente, el 26.84% del electorado es joven, y es por eso que también necesitan una representación. Pero ¿qué es lo que pasa y qué es lo que vemos día a día o en cada elección? Que los jóvenes, mujeres, los que somos parte de una cuota, somos relegados y simplemente son llamados a conformar estas listas, pero precisamente por eso, para cumplir con una ley, no porque los que encabezan tengan el interés de la participación de un joven o de una mujer, porque a veces no nos creen capaces, no creen que podamos dirigir y sobre todo creen que no queremos participar. Y esto es una gran mentira, sobre todo porque vemos día a día que hay organizaciones sociales, no solo de mujeres, sino también de jóvenes que están en constante actividad. Particularmente en Cusco, alguna vez he formado parte de estas organizaciones, pero desde el lugar en donde me encuentro ahora también ayudo a estas organizaciones. Es por eso que sé que la participación política, en este caso ya enfocándonos un poco a mujeres y jóvenes, es activa. Es activa y es por eso que también se demuestra en las estadísticas. Y casi el 50% de todos los que participan activamente en una organización política son mujeres y son jóvenes. Es por ello, como les decía, que es un panorama bastante complicado en nuestra sociedad. Como lo leí alguna vez en la página de UNICEF, nos dicen que hoy el gran pulmón de la política y democracia es la juventud, en quienes debe despertar el interés ciudadano y así generar una mayor conciencia de la sociedad actual. Como joven, particularmente, les digo lo siguiente. A veces creemos o todavía tenemos ese concepto de que los jóvenes somos el futuro del país o que los niños son el futuro del país.
Sin embargo, yo siempre digo, los jóvenes ya no somos el futuro, somos el presente que tenemos que cambiar nuestro futuro. Es por eso que las decisiones que tomemos, las consignas que sigamos, tienen que ser ahora. Este es el momento. Si bien es cierto, estamos atravesando una crisis, no solo sanitaria, sino también una crisis política, económica y sobre todo social, es momento de tomar cartas en el asunto. Es momento de darle una nueva mirada y una nueva dirección a la política. Por muchos años, creo que se ha perdido el rumbo. La política, en realidad, el fin supremo y el fin último es poder ayudar a la mayor cantidad de personas para que tengan una buena calidad de vida. Esta calidad de vida se va a alcanzar mediante diversas cosas, por ejemplo, obras sociales, obras de infraestructura, modernización, entre otras cosas. Y eso es lo que debe primar en la política. Sin embargo, actualmente o por muchos años se ha tomado solo la política como un poder que podría ser usado para cosas buenas, como le decía, para el fin último, pero no se ha visto. Es importante mencionar también que nosotros como jóvenes tenemos todo el empeño, también tenemos capacidad y sobre todo tenemos ideas nuevas, pero también es importante no olvidarnos del pasado, no olvidarnos de las experiencias de nuestros mayores, porque hay muchas cosas que solo se aprenden si las vives, pero qué mejor si nosotros escuchamos a las personas con más experiencia, pero también le damos una nueva mirada, le damos un nuevo enfoque y de esa manera nos podemos complementar. Particularmente, yo acepté, yo entré a un ámbito político propiamente dicho, porque vi este cambio en el movimiento regional Tahuantinsuyo, que es quien me llevó a mí a la posición donde me encuentro ahora, porque por alguna vez vimos que los jóvenes no estábamos relegados, confiaban en nosotros, y sobre todo porque tenían la fe, la confianza, y además sabían que teníamos capacidad. Es por eso que decidí apostar. Permítame contarles una historia un poco breve. Yo siempre me he desenvuelto en un ambiente familiar donde se hablaba mucho de política, de gestión municipal, donde he tenido la suerte de tener a mi padre como teniente alcalde, un tío congresista y así. Y algunas veces, cuando yo era pequeña, decía, a mí no me gusta la política, yo no quiero saber nada, porque también veía muchos problemas, porque a veces incluso pensaba yo que como hija perdía algunos privilegios que de repente muchos han podido tener de jugar con papá, de estar un fin de semana tranquilos o que durante el día lo pueda ver. Yo era muy pequeña. Es por eso que yo lo entendía de esa manera. Pero cuando fui creciendo y fui pasando los años, yo renegaba y decía, o ¿por qué una calle está así? O ¿por qué hay tanta desigualdad? Me gusta el tema social, entonces también desde mi carrera renegaba y decía, hay tantos proyectos sociales y no se pueden hacer. Es en ese entender, en ese contexto, y espero también, y hago un llamado a todos los jóvenes para que demuestren ese interés, esas ganas de querer ayudar, de querer aportar en su sociedad, son buenas y las tenemos que focalizar y no tengamos miedo porque es el momento, no podemos dejar pasar más tiempo. Como les contaba, y sí, hay algunas cosas que se pueden poner en contra, hay cosas que pueden ser difíciles,
Hay algunas veces de repente en el que vamos a preferir estar un día de repente con mi mejor amiga y contarle algo que me pasó en el día, pero no tengo tiempo, pero no hay nada más gratificante que al final del día recibir un mensaje de una persona que ayudaste o que te digan gracias porque han priorizado una obra que va a ayudar a mi comunidad, o cuando antes podíamos salir a las calles y estar rodeados de todas las personas, ver la sonrisa de un niño. Es por eso que también, a ver, entrando un poquito al tema de la democracia, y yo les decía, particularmente en mi caso, cómo fue, pero también yo entré a la política porque tuve la oportunidad de hacerlo. Los jóvenes necesitan más oportunidades y escenarios para expresar su voz. Creo que ya ha quedado bastante claro que los jóvenes tenemos toda la intención, la capacidad y todo lo que ya les he podido mencionar, pero no nos va a servir de nada si no generamos estos espacios, si no tenemos los escenarios para poder desenvolvernos. Es por eso que yo les contaba un poco del tema de cómo fue en el movimiento regional Tahuantinsuyo y por qué me gustó mucho. Entonces, es momento de expresar nuestra voz, es momento de expresar nuestro interés y nuestra participación ciudadana. Ahora, lo que sí yo quiero hacer es demostrar que los jóvenes sí podemos, porque lamentablemente aún la población adulta observa nuestro papel de una manera tal vez con un poco de inseguridad, ve y dice cómo un joven o una joven, en mi caso, de 25 años puede dirigir una ciudad, y en realidad eso a mí me motiva a seguir adelante y demostrar que sí se puede, que sí lo puedo hacer y que lo voy a hacer de la mejor manera, siguiendo una gestión transparente, honesta, pero sobre todo eficiente. Entonces, creo que es bueno seguir los buenos ejemplos y aprender de las cosas malas que han pasado. Nosotros tenemos que ser parte del cambio, tenemos que tener un rol activo dentro de nuestra sociedad. Aquí les muestro en realidad una foto que para mí tiene un gran significado. Esta foto fue tomada el año pasado cuando yo era segunda regidora. ¿Por qué representa o por qué me quiero enseñarla? Si ustedes ven, la persona más joven política y que estaba dirigiendo la ciudad en ese momento era yo. Pero ¿por qué no vemos más jóvenes? ¿Por qué no vemos que hay cargos importantes que estén jóvenes al frente? Tenemos a los generales, a la presidenta de la Corte, en ese entonces a la prefecta, a la compañía de bomberos, incluso hasta en el clero. Entonces, a veces dicen, no, lo que pasa es que tú tienes que empezar desde abajo e ir escalando, que es bueno. Pero ¿qué pasa cuando esos escalones nos toman 10, 20, 30 años? Cuando llegamos a una posición más importante, entonces a veces de repente ya no tenemos ni las ganas ni las fuerzas para seguir. Este es un claro ejemplo, creo yo, y es por eso que esto tiene que cambiar. Sé que hay muchos jóvenes que desean entrar a la política, sé que hay muchos jóvenes que desean tener una participación más activa, pero también sé que no siempre se generan estos espacios. Les mencionaba un poco en la reseña que yo fui presidenta de la Asociación de Regidoras y Mujeres Autoridades de la región Cusco. Particularmente este es un espacio que nació porque las mujeres que participaban en la política no siempre tenían las mismas posibilidades de un regidor o de un consejero o de un alcalde, porque todas las capacitaciones eran dirigidas a ellos.
Es por eso que nace esta asociación muchos años atrás, donde se capacita a todas las regidoras y mujeres autoridades de la región Cusco. Y lo que me gustó fue que en ese momento confiaron en mí. Confiaron, en ese momento yo tenía 24 años, y en ese momento no les importó mi edad, no les importó el hecho de dónde venía, sino vieron la capacidad que podía tener para gestionar, para hacer bien las cosas. Y eso es lo que me gustó. Me gustó que siendo mujeres podamos confiar en una joven, podamos confiar en que se pueden hacer bien las cosas. Y creo que este debe ser un ejemplo para muchas otras organizaciones. Y así tener jóvenes al frente. Como regidora y también como ciudadana, participé de muchos encuentros de jóvenes y este fue uno de los últimos de la organización Ñaña y Cuna, donde me alegró mucho el ver que trabajan con los niños, con los adolescentes, para generarle este interés en la participación ciudadana, no solo en la política, sino que, por ejemplo, ellos dentro de sus colegios puedan ayudar y puedan mejorar de cierta manera desde el lugar donde se encuentran la calidad de vida y la situación en la que se encuentran también. Así como hemos tenido muchos encuentros y lo más grato y lo que más recuerdo y lo que siempre me voy a llevar es no solo el cariño de cada uno de los participantes, sino también las ganas de querer mejorar su sociedad desde donde se encuentre. Hay algo que mencionaba también el día lunes, que fue en realidad mi juramentación, y creo que siempre lo debemos resaltar. Desde el lugar donde nos encontremos, debemos trabajar por mejorar la calidad de vida de nosotros y de todos los demás. De eso se trata la participación ciudadana. De eso se trata el apoyo que cada uno de nosotros puede brindar. Nuestra nación, nuestra patria y todo el mundo nos brinda muchas cosas, como por ejemplo nuestra familia, nuestra identidad. Y creo que también debemos ser agradecidos y devolver a la sociedad un poquito de todo lo que nos da. Creo que ese ha sido en síntesis un poco de mi historia, de la participación, de mi pensamiento y sobre todo de algunas cosas que he ido viendo a lo largo de este tiempo. Espero que les sirva también para poder motivar a muchos más jóvenes que quieran participar, que quieran hacer un cambio en nuestra sociedad. Y me alegró mucho el día de hoy escuchar amigos que me decían, yo participaré de las siguientes elecciones porque sé que puedo y sé que puedo cambiar. Y así como ellos, yo sé que muchos podemos participar, podemos cambiar, estemos en un ambiente democrático y sobre todo, si es que hay las ganas, si es que tenemos la convicción y nos seguimos esforzando día a día en poder prepararnos, lo vamos a hacer. Toda la vida y todos los días es un constante aprendizaje, pero no usemos un borrador para borrar todo lo que ha pasado. Usemos una pluma para escribir nuestro futuro. Muchas gracias y espero poder resolver algunas de sus inquietudes en unos momentos más. Muchas gracias igualmente, señorita alcaldesa del Cusco. Tenemos algunas preguntas para las dos ponentes. Creo que podríamos hacerlo en orden de presentación de la exposición. Máximo Jairo Mendoza dice, una propuesta para las autoridades locales o para el cargo de alcalde deben ser elegidos los jóvenes. En buena cuenta, ¿qué hacer para ello? Por favor, Cris.
¿O quién desea contestar primero? ¿Romy? Sí, a ver, Romy, tu respuesta, por favor. Luego, Cris. Perfecto, muchas gracias. Y gracias, Máximo, por la pregunta. Según entendí, es más o menos qué hacer para ser elegido alcalde y algunas de las propuestas que podamos presentar. En ese sentido, yo creo que lo principal es, primero, si deseas participar en las elecciones, ir con un partido político que te represente, donde tú te sientas a gusto, te sientas cómodo. Como lo explicaba anteriormente, a mí me interesó mucho ir por el movimiento regional Tahuantinsuyo porque no me sentía relegada y sentía además que mis opiniones sí importaban. Eso es lo principal, uno. Y dos, de que tú tengas la convicción y quieras realmente cambiar y aportar para tu sociedad. Eso es dos. Y sobre todo, no solo esperar que se nos genere esos espacios de diálogo, esos espacios de participación, sino también tú buscar esos espacios. Actualmente hay muchas organizaciones que están involucradas con espacios de jóvenes, ya sean privadas, ya sean también hasta del mismo Estado, que te pueden ayudar mucho. Y esa creo que sería mi recomendación para ti. Muchas gracias. Cris, por favor. Sí, agradezco la pregunta. Bueno, definitivamente para tener la posibilidad de participar dentro de un cargo público, yo voy a ser muy sincera. Las buenas intenciones, el infierno está lleno de buenas intenciones, me dijeron alguna vez. No solo basta las buenas intenciones, no solo basta ser o tener la convicción de ser buena o apoyar a un determinado sector. Para ejercer un cargo público hay que tener, sí, buenas intenciones, pero también tener una capacitación previa. Ingresar a un cargo público te obliga a conocer leyes del Estado, eso es clarísimo. Ley de contratación del Estado, su reglamento, leyes de presupuesto, de endeudamiento, definitivamente es todo un sistema, público que te va no solo permitir en la etapa de elección darte a conocer como tal, sino también que en el ejercicio puedas desarrollarte así. Yo les voy a contar una pequeña situación. Cuando yo fui propuesta para ser candidata para consejera regional, varias de las personas que se postulaban, de alguna manera, me incentivaron para que yo continúe con mi candidatura, porque las personas que de alguna manera eran mis contendientes políticos no gozaban con una preparación académica que de alguna manera me obligaba a ganar. Yo no iba a dejar a mi provincia o a mi región en manos de personas que no estaban preparadas para el cargo, porque, y de alguna manera hago precisión, estar dentro del cargo de legisladora, fiscalizadora, te implica conocer el sistema, y lo debe conocer Romy porque ha sido regidora, ¿no? Definitivamente no solo el hecho de participar en un cargo público te va a generar buenas intenciones, sino también una previa capacitación y también apostar por un partido político que te dé esa oportunidad de ser parte dentro de las comitivas. Muchas gracias. Tenemos una pregunta de Bonnie Mendoza Hincho. ¿Qué le dirían a todos esos jóvenes recién egresados y o titulados que se encontraban listos para aportar algo a su sociedad, que por factores externos prácticamente se ha frenado la participación juvenil? ¿Continúa, Cris? Sí. ¿Continúa, Cris? Sí, bueno, sí. Es muy difícil poder concluir una carrera universitaria porque definitivamente como jóvenes tenemos muchas complicaciones para poder ejercer, dado que no contamos con una experiencia previa, ¿no? Sin embargo, yo exhorto e invito a todas aquellas personas que, dada la coyuntura, de alguna manera ha quedado relegada, a que no pierdan las esperanzas, ni el optimismo. Siempre, sobre todo para los jóvenes que tienen la voluntad, que tienen la voluntad
de poder conseguir algo a futuro, tienen la posibilidad de prosperar, ya sea acercándose a grupos, partidos políticos que de alguna manera gozan con algunos principios que te permitan postular, no porque tienes un tema económico importante o eres la mejor oradora u otras implicancias, porque eres el sobrino de un candidato X o de un ex candidato o de una autoridad, sino porque tienes las condiciones universitarias, profesionales, técnicas, para poder ejercer ese cargo y poder contribuir en este sistema del partido que en adelante te da la oportunidad de poder postular. Gracias. Señorita alcaldesa, por favor. Gracias. Bueno, y yo lo que te diría es lo siguiente, o bueno, a las personas, como tú lo dices, que son egresados y que no pueden demostrar sus capacidades, porque también yo lo entiendo como que no hay una oferta laboral en este momento. Lamentablemente vivimos en un país en el que hemos tenido que empezar de cero muchas veces y hemos entrado en muchas crisis, pero también hemos sabido salir adelante. Es bueno que puedan usar todo lo aprendido en las aulas universitarias, en los institutos, y que puedan también poner en marcha su capacidad y sobre todo su profesión, pero de una manera un poco más creativa. ¿Por qué les digo esto? Porque a veces decimos, no, no hay nada para mí en el mercado laboral, o simplemente no, eso no me convence. Entonces, ¿cómo actuar también una como persona para poder adaptarnos a la sociedad que actualmente estamos viviendo? Tenemos una nueva coyuntura, estamos en una época de crisis y de pandemia. Yo te doy un ejemplo. Yo particularmente tengo una amiga que ha salido de estudiar medicina, pero obviamente tiene que seguir todavía muchos más cursos, hacer especializaciones y demás. Ella en el Estado peruano, por crisis, sí están requiriendo personal, pero ha decidido ayudar a las personas que de repente no necesitan. Entonces, ella puede atender, pero siempre está en constante coordinación con un especialista, con un profesional de gran trayectoria, y hace, por ejemplo, despistajes gratuitos, y así de esa manera está contribuyendo también a su sociedad. Y al igual que, por ejemplo, un ingeniero, un economista, un contador. Y lo que decía la señorita consejera es muy importante. ¿Por qué? Porque siempre hay que buscar una constante capacitación, y sobre todo, si es que a ti te gusta algo, te apasiona, estás convencida y tienes ese ímpetu de querer ayudar, entonces es muy importante también estar empapada del tema y también estar en constantes capacitaciones. Particularmente yo, por ejemplo, estoy siguiendo una maestría de gestión pública. ¿Por qué? Porque también quiero aprender. Yo soy bachiller en economía, pero como les digo, por ejemplo, aquí en la municipalidad siempre dije, creo que mi segunda carrera va a ser derecho, porque también tienes que aprender de leyes, tienes que aprender de los procedimientos, tienes que aprender de muchas cosas. Entonces, como les dije, todos los días estamos en un constante aprendizaje, pero también tenemos que saber mostrar o vertir ese aprendizaje en la cancha. Y lo vamos a hacer de una manera creativa, que somos todos los peruanos. Gracias. Tenemos aquí una pregunta de Fernando Villegas y de Sandra Machuca, que son coincidentes. Dice lo siguiente, señorita alcaldesa. ¿Qué hacen para incentivar a que los jóvenes participen en política? Si actualmente en la coyuntura que vamos atravesando, ¿cómo incentivar, promover el interés de los jóvenes en este ámbito? Creo que lo puedo responder. A ver. Sí, Sí, yo creo que sí. A ver,
Bueno, primero decirles a Fernando y Sandra que en realidad esa es una preocupación constante de todos nosotros. Particularmente, cuando yo era regidora, impulsé un programa que era como un día con tu autoridad, que estaba dirigido primero a los niños, y lo cual me está llevando también a hacerlo con los jóvenes. ¿De qué se trata? Se trata de no solo tener una charla o una conversación y decirle, ¿sabes qué? Yo quiero que entres en la política. No, no es así. Sino que, por ejemplo, cuando tú estás fuera, es muy distinto a lo que tú ves cuando estás dentro. Es por eso que con los niños, por ejemplo, me parece que una de las diapositivas les mostraba a uno de los niños del colegio Ciencias, que es uno de los colegios emblemáticos del Cusco, y les mostramos cómo hacer, por ejemplo, o qué es el trabajo que nosotros hacemos día a día, le mostramos los proyectos, la problemática, y todo lo que nosotros tenemos que hacer. En esa línea, entonces ellos también se interesan mucho más por la población. Eso es lo que se hace, por ejemplo, desde la municipalidad. Y también constantemente estamos apoyando a las organizaciones de los jóvenes con también las charlas, no solo motivacionales, sino también absolviendo las dudas que se tienen y mostrándonos tal cual somos. Si es que necesitan, por ejemplo, saber de gestión o me dicen, muchas veces me preguntaban, pero ¿qué es lo que hacen todo el día de repente en un despacho? O si es que vemos el tema de mantenimiento de vías o una obra y demás. Entonces yo los invitaba para que puedan también participar de este proceso. Actualmente es un poco más difícil por la crisis sanitaria que estamos viviendo, pero siempre estamos en constante coordinación, me están consultando y eso también los motiva un poco a seguir adelante. Además, lo que sí me gustaría recalcar es el tema que tenemos que incentivar más a los jóvenes, pero con el ejemplo, demostrándoles que sí tenemos capacidad, que sobre todo vamos a llenar sus expectativas. Entonces, esas son algunas de las cosas que nosotros hemos estado haciendo desde la municipalidad provincial. Muchas gracias. Señorita consejera, Cris. Sí, bueno, definitivamente las personas que quieren incursionar en política, tener esa posibilidad de incentivárselos, deben conocer su realidad, mirar a su costado, saber qué es lo que falta en tu distrito, en tu provincia, en tu región, qué es lo que carece y qué es lo que buscas tú como autoridad. Bueno, yo me molesta mucho el tema de corrupción porque se sobrevaloró una obra, porque existen trabajadores fantasmas, porque X razón, ¿no? Y es en mérito a lo que tú pretendes hacer, es a lo que te vas a afianzar en postular, tal vez desde un cargo fiscalizador legislativo, o tal vez desde un cargo ejecutivo propiamente dicho. Tengo que gozar con autonomía presupuestaria, como municipalidad distrital o provincial, o como un gobierno regional, para poder ejecutar una obra. Algunas pequeñas diferencias que tal vez parte de la población no conoce y que como jóvenes estamos en la obligación de poder comunicar. Las diferencias entre un poder ejecutivo y un poder legislativo. La diferencia entre la posibilidad presupuestaria que puede gozar uno y otro. Es a partir de ello donde los jóvenes, como primera alternativa o como primera instancia, tienen que conocer. En segunda instancia, pueden participar, como bien ya lo dijo Romy, a través de algunos espacios, pero también he visto muchísimos jóvenes incursionados dentro de los frentes de defensa de su propio distrito, y eso es meritorio. Muy pocos se ponen la camiseta y salen a luchar en contra de una autoridad distrital o provincial, y eso da la posibilidad de que en un futuro ya conozcan el campo político y puedan ejercer con mayor eficacia su cargo. Muchas gracias. Muchas gracias. Tenemos una pregunta final para poder cerrar este evento de Érico y también de Enzo, para la señorita Romy. Dice, ¿qué oportunidades se están dando en el Cusco para los jóvenes que tienen, en este caso, dice, a ver,
¿Usted piensa que el impedimento que los jóvenes quieran incursionar en la política radica en que los actuales conflictos políticos entre partidos y las bajezas que pueden cometer estos para perjudicar a jóvenes pilares que recién desean desempeñarse en participar con sus nuevas ideas para la sociedad? ¿Es uno de los factores influyentes? ¿Y qué programas de apoyo tiene para los jóvenes en el Cusco? Gracias. Sí, lamentablemente vemos todavía que no solo en el Cusco, sino en todo el Perú, no hay esa confianza ni en los jóvenes ni en las mujeres, y el tema de género ya lo estamos rompiendo, pero aún nos falta el tema de edad. Entonces, lamentablemente cuando ven que un joven está en el camino de poder superarse y poder estar demostrando su capacidad, tratan de frenarlo. Y es así que, es más, yo lo he vivido en carne propia y lo estoy viviendo en carne propia, y es por eso que lamentablemente sí, esto frena un poco también la participación política de los jóvenes, porque obviamente nadie quiere manchar ni su nombre ni su honra. Y lo que siempre digo también es, usemos las redes sociales de una buena manera, para construir, no para manchar honras, y sobre todo para decir la verdad y no levantar calumnias. En ese sentido, cuando logremos también una sociedad más justa, más respetuosa, entonces también vamos a llegar a una mayor participación, porque creo que es algo que sí ha estado frenando mucho a los jóvenes, de repente el no poder demostrar, lamentablemente, todo lo que se vive o lo que un joven vive. Entonces, lamentablemente, la vida política también se ha convertido en una vida pública, entonces también estás expuesto. Entonces, como un poco así entendía la pregunta, y es por eso que los partidos políticos también han frenado mucho esto. Entonces, eso por un lado. Y en cuanto a las oportunidades que se están dando, es particularmente desde la Municipalidad Provincial del Cusco se quiere ver un tema de reactivación económica. Tenemos que tener nuestra principal consigna, que es salvaguardar la salud y la integridad de cada uno de los ciudadanos, pero no podemos tener salud si no tenemos una estabilidad económica, y no podemos tener una buena economía si no tenemos salud. Es por eso que van de la mano. En ese entender es que se está buscando también que los empleos sean enfocados a personas jóvenes, activas, dinámicas, pero con capacidad, que estén debidamente capacitadas, que cumplan con todos los requisitos. Además, por ejemplo, también tenemos programas de los ejes. Los ejes son los centros de empleos juveniles, donde recibes la capacitación que tú necesitas como joven. A veces no saben, por ejemplo, cómo constituir una empresa, cómo hacer un CV, cómo empezar en el tema laboral. Entonces, la municipalidad también, antes lo hacía de manera presencial, ahora lo está haciendo de manera virtual. Entonces, nos da esas guías, esos lineamientos para poder tener la capacitación que necesitamos. Además, una política de gestión. Si bien es cierto, esta es una misma gestión, esta es una nueva etapa. Y la política en esta nueva etapa que yo tengo siempre ha sido de puertas abiertas, es en ese entender que recibimos todas las sugerencias, las inquietudes, y tratamos de dar respuesta a cada una de las inquietudes que también nos dan, y así poder también generar un espacio para atraer a más jóvenes a que se puedan involucrar con la gestión. Les decía, por ejemplo, tenemos ahora un tema latente que es el de ciclovías en Cusco. Y hay una organización de jóvenes ciclistas que estaban también pendientes de ese tema.
Entonces, obviamente, no es que solo ellos o solo la municipalidad, sino estamos trabajando en conjunto para poder sacar más proyectos. Y así lo haremos con toda la sociedad, los jóvenes y las organizaciones. Muchas gracias, Romy. Agradecemos la participación de todos quienes nos han acompañado en estas ponencias y, por supuesto, como todo acto, debemos concluir. Para ello, invitamos al doctor Jorge Alejandro González Oré para que haga uso de la palabra y clausure este acto académico de hoy, 16 de septiembre del 2020. Por favor, adelante, don Jorge. Gracias, Jorge. Agradecerles a Romy, agradecerles a Cris. De verdad que se respira un ambiente de cambio en esta conferencia. Un ambiente de cambio. Yo creo que hemos podido abordar desde el tema de la democracia como un eje central, pero hemos podido abordar todas las diferentes aristas, ¿no es cierto? O sea, hemos tenido desde la ponencia académica, desde la ponencia profesional, desde la ponencia, desde la actividad política en sí. Yo creo que tenemos, no futuro, tenemos presente, que es lo que también se decía en la ponencia. Yo creo que es eso, que finalmente, yo particularmente, estoy hablando a título ahora personal, me siento muy entusiasmado, muy motivado, porque veo que sí se está haciendo política. Se está haciendo política más allá de las cuotas que muchas veces pues finalmente se precarizaba mucho la participación de los jóvenes, porque terminaban siendo no reconocidos, llenando solo un espacio, o utilizados muchas veces para llenar auditorios, ¿no es cierto?, para poner las sillas, pero ¿por qué no para actuar políticamente? Si hoy un joven muchas veces está muy, muy informado que probablemente un adulto, porque a veces desde un celular tenemos más información que un adulto de hace 40 años. La información que podemos obtener en un celular, a veces, o desde la internet, es mayor a la que se pudo haber obtenido quizás nuestros abuelos en todos sus años de vida, sin quitar de lado la sabiduría y la experiencia, ¿no es cierto? Eso es algo que tenemos que rescatar. Yo creo que los jóvenes que nos podrán acusar de tener menos experiencia, pero a cambio venimos con otras visiones, con mayor flexibilidad, sin mochilas de conflictos, es decir, sin mochilas, sin pesos atrás, sino con mayor libertad, flexibilidad, que creo que es lo que necesita. Lamentablemente, con la crisis sanitaria, económica, social, política, se han desnudado muchas falencias estructurales y lamentablemente todavía tenemos que ir resolviendo los problemas del pasado, cuando hoy deberíamos estar pensando y repensando el país y dando respuestas a los problemas del siglo XXI. Hoy ha cambiado. Miren cómo estamos haciendo esta conferencia. Quizás hace 4 meses la mayoría no sabía de Zoom, o hace 5 meses. Entonces, están variando tantas cosas. ¿Cómo consumimos mucho de nosotros? Ahora quizás consumimos a través de una aplicación, o cómo tomamos un taxi, o cómo compramos un pasaje. Las cosas han variado, ¿no es cierto?, a través del tema también digital. Pero nosotros todavía tenemos un rezago estructural de problemas sociales, problemas políticos que nos han dejado algunos retos que hacer. Y yo de verdad estoy extremadamente entusiasmado de ver que jóvenes políticas están haciendo lo suyo, lo están haciendo además con conocimiento de causa, lo están haciendo con la experiencia de vida y lo están haciendo con la libertad que a veces la política más tradicional no tiene, que es la libertad de prejuicios. La libertad de prejuicios, la libertad de poder ser flexibles ante los cambios. Nadie estuvo preparado para esta pandemia, pero somos flexibles y tratamos de ver el camino, tratamos de buscar la solución. En el mundo existen 2 tipos de personas, las que ven en las crisis solo problemas y las que ven en las crisis oportunidades. Hoy creo ha quedado tremendamente demostrado que las 2 ponentes nos han demostrado que esta es una oportunidad para hacer los cambios que venimos arrastrando del pasado, pero poder también estar preparado para resolver los problemas del siglo XXI. Ese creo que es un desafío tremendo, y yo insisto, para mí este es un desafío generacional. Generacional, porque es un desafío de aquí para adelante. Ya no lo que estuvieron atrás, sino es un desafío de la generación, una generación informada, una generación con activismo, y que no únicamente es de los cargos, como también se dijo, sino activismo desde cualquier lado.
se puede hacer ciudadanía, se puede hacer vida pública, se puede hacer vida activa, pero por favor, a cada uno de los jóvenes, yo creo que con las experiencias que nos han dado, nos ha quedado claro, no pensemos que la democracia es ir a votar únicamente cada 4 años para nuestras autoridades regionales, provinciales o locales, o cada 5 años para nuestros congresistas o nuestros presidentes. La democracia, que es cierto, tiene derechos como esos, el derecho de ir a elegir a nuestros representantes, tiene deberes también. Y lo más importante, porque nos olvidamos mucho, es de cumplir con esos deberes. Hay que cumplir con esos deberes, hay que fiscalizar, hay que pedir que nuestros políticos también rindan cuentas y es que hay que estar muy activos. Ahora es muy fácil, o sea, con todos los portales de transparencia, con todas las plataformas digitales, es muy fácil. Es fácil hablar también de derechos y olvidarnos de los deberes. Yo creo que lo importante es preocuparnos también por nuestros deberes para tener no un sistema malnutrido, políticamente hablando, democráticamente hablando, sino un sistema más bien fortalecido, no por los políticos únicamente, sino porque existe una ciudadanía activa que está dispuesta a cumplir su deber como ciudadano responsable. Quiero agradecer nuevamente, yo creo, muchísimas gracias Romy, Cris, han sido ponencias para mí brillantes y de verdad que me genera un entusiasmo, y aquí tienen este espacio de la Oficina de Participación Ciudadana para poder también tener una plataforma y una conexión directa con los ciudadanos, que creo que lo más importante es poder acercar a las autoridades, a la ciudadanía, que finalmente lo que se hace es la representación, y mientras mejoremos la representación, la hagamos más eficiente, yo estoy seguro que hay una luz al final del túnel, una luz para que nuestra sociedad crezca de forma más igualitaria, de forma más libre y con muchísima solidaridad. Muchas gracias, damos por concluida la conferencia del día de hoy. Muchas gracias también al doctor Jorge Rioja. Muchas gracias a todos, en verdad, a nombre del programa Parlamento Universitario de la Oficina de Participación Ciudadana del Congreso de la República, les reiteramos nuestra gratitud por acompañarnos y desde ya seguramente continuaremos con esta tarea como lo ha indicado el doctor González, jefe de la oficina. Buenas noches a todos.